Hola, me llamo Roberto Breaker. Es un placer estar aquí otra vez con cada uno de vosotros, ¿verdad? Y hoy voy a estar predicando otra vez. Y tengo un mensaje preparado. Bueno, quiero darle, ¿verdad? Lo que la Biblia dice. Um, Hace poco estuve viajando, como sabes, ¿verdad? Algunas semanas pasadas nosotros fuimos a Memphis, Tennessee, aquí en los Estados Unidos, para predicar. Y estuve en Tennessee. 2 semanas después, si no me equivoco, tuve que ir a Indiana, el estado de Indiana, para predicar allí. Y después de 2 semanas, nosotros fuimos otra vez a Indiana. Entonces estuve viajando mucho. Y hemos regresado, gracias a Dios. Pero después de Indiana, nosotros fuimos a Ohio. Y allí en Ohio pudiéramos nosotros ir a un culto, ¿verdad? De prédica. Y qué bendición era escuchar de la predicación de otros. A veces, pues, uno necesita escuchar la predicación. Predico cada semana, ¿verdad? Pero a mí me gusta a veces ir y escuchar a otro predicando. Y era muy bonito, muy lindo. A muchos amigos de nosotros estaban allí también. Y bueno, hace poco hemos regresado a casa. Y estuve pensando, ¿y qué debo yo predicar por esta semana? Estoy un poco cansado, ¿verdad? Pero cuando nosotros estábamos predicando en la calle en Tennessee, en el video, no sé si has visto el video, nosotros hicimos una película de la prédica en la calle. Solamente está en inglés, pero tú puedes tenerlo subtitulado, si no me equivoco, por medio de YouTube. Y alrededor de 12 minutos en esa película, había un hombre que vino y empezó a hablar conmigo, un perdido. Y el perdido dijo algo, cuestionó o preguntó algo. Y cuando él preguntó eso, yo pensé, wow, es buena pregunta. Y 2 personas me han dicho, debes tomar esta pregunta y hacer un sermón. Y yo dije, bueno, buena idea, ¿verdad? Entonces, en la boca de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Sea establecida, ¿verdad? ¿Cuál era la pregunta? Era más o menos 12:32 en esta película. El hombre me preguntó, ¿qué tiene que hacer la sangre de Cristo con mi pecado? ¿Qué tiene que hacer la sangre con mi pecado? O sea, ¿de qué es la sangre? ¿Por qué importa la sangre? Era la pregunta de él. Y porque él no era cristiano, él ni idea tenía de por qué estamos hablando nosotros de la sangre de Cristo. Años atrás hablaron del cristianismo, de los evangélicos, y dijeron, ellos siempre hablan de sangre. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona la sangre y la sangre es importante para la salvación. Entonces yo quiero predicar hoy en cuanto de ahora acerca del tema, ¿qué tiene que hacer la sangre con mi pecado? Es una buena pregunta. Vamos a comenzar en Hebreos 9:22. Y Hebreos 9:22 nos dice exactamente qué tiene que hacer la sangre con nuestros pecados. Porque dice en Hebreos 9:22, y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, no hay perdón de pecado o pecados. Entonces, ¿para qué la sangre? Porque sin sangre derramada no hay perdón de pecados. La Biblia menciona mucho esto. Sin un sacrificio de sangre no hay perdón. Hay otras religiones también que también enseñan lo mismo, que solo por derramar sangre pueden recibir perdón de sus dioses falsos. Bueno, estos son dioses falsos, yo no quiero nada de ellos, ¿verdad? Pero hasta años atrás, los paganos, ¿verdad? Trajeron sacrificios a sus dioses falsos de sangre. Lastimosamente fueron sacrificios humanos y esto no sirve. Esto no es lo que debemos hacer. No debemos matar al otro ser humano, según la Biblia. Pero según la Biblia, sí, por
sacrificar un animal, uno pudiera hallar perdón de pecados. Vamos a Levítico 17. Levítico 17 y versículo 11. Y para los que son cristianos, imagino que ya entiendan o ya conocen este versículo. Levítico 17, 11, un versículo bien conocido entre los cristianos verdaderos. Algunos cristianos hoy en día ni predican de la sangre, lastimosamente. Para mí era una bendición donde fuimos nosotros para escuchar la prédica. Empezaron de cantar de la sangre. Y el último, o la última predicación, él habló de la sangre de Cristo. Entonces, qué importante es la sangre. Pero en el Antiguo Testamento, la Biblia nos explica que sin sangre no hay perdón. Entonces hay que sacrificar, ofrecer un sacrificio. Levítico 17, 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Entonces, expiación por sangre derramada, y de ahí viene perdón de los pecados. Lo siento, mi gallo está muy gallo ahí, ¿verdad? Entonces está la Biblia hablando y mencionando que es por medio de sangre recibimos perdón. Esto es como Dios lo estableció. Bueno, miramos esto en la Biblia. En el Antiguo Testamento miramos que era sacrificio de animal. En el Nuevo Testamento miramos poco diferente. Sacrificio de Cristo mismo, Él mismo, Jesús, Dios en la carne, quien sacrificó a sí mismo por nosotros y ofreció su propia sangre. Entonces en la Biblia miramos la diferencia, pero quiero enfocar en el Antiguo Testamento por un momento. Y leyendo y estudiando y pensando en esto, yo pregunté a mí mismo esta pregunta. ¿Había alguien en la Biblia que preguntó lo mismo que aquel varón? ¿Qué tiene que hacer la sangre con mi pecado? Y yo pensé en el primer hombre en la Biblia, en Génesis capítulo 3, Adán. La Biblia nos enseña que había Adán y Eva y pecaron. Y tú puedes leer capítulo 3 en total, ¿verdad? Si quieres. ¿Qué pasó? Pecaron contra Dios, comieron tal cosa. Y Dios enseñó a ellos, mire, solo perdono yo por medio de sangre. Y miramos en este pasaje lo que pasó. Génesis capítulo 3, mira versículo 21 hasta 23. Y dice, y el Señor Dios hizo a Adán y a su esposa túnicas de pieles y vistiólos. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacólo el Señor Dios del huerto de Edén. Entonces la Biblia dice que Dios los puso pieles de animal. ¿Cuál animal? Pues aquí no dice, pero leyendo lo demás de la Biblia, imagino que muestra claramente que era un cordero. Y Dios dijo, ven, pecadores. Y estaban allí desnudos, con vergüenza. ¿Y qué hizo Dios? Dios empezó a enseñarles, instruirles. Ahora que tú pecaste, estoy enojado. Y yo puedo destruirte ahora mismo con mi enojo. O yo puedo tener sacrificio de otro en tu lugar. Y Dios sacrificó un animal. Como le digo, pienso que era un cordero. Y ellos estaban mirando en su vergüenza y mirando la sangre derramando. Y quizás Adán pensó en su mente, ¿y qué tiene que hacer la sangre con mi pecado? ¿Y por qué este animal murió? Y imagino que Dios le explicó, mire, yo acepto algo en vez de ti para echar mi ira. Entonces, si muere tal inocente en tu lugar,
lo acepto. Entonces el primero que entendió eso era Adán. Y Dios tenía que sacrificar tal animal y poner túnicas o los pieles sobre ellos. Ellos entendieron, sin sangre no hay perdón de pecados. Poco más después, habían sus hijos, Caín y Abel. Y yo pregunté en mí mismo, había otro que preguntó, ¿qué tiene que hacer la sangre con mis pecados? ¿Quién era el segundo pecador, podemos decir, en la Biblia? Si lees capítulo 4 del libro de Génesis, tú puedes ver que Adán conoció a su esposa y nació Caín. Parió a Caín, dice. Y después parió es pues antiguo, ¿verdad? Dio a luz, dicen hoy, pero es lo mismo. Hoy más dicen con animales parió, pero no es malo porque en el castellano antiguo parió es igual que dio a luz. Entonces dio a luz a su hermano Abel. Quizás eran gemelos, no sabemos, pero no dice que ella conoció otra vez. Dice que ella dio a luz y dio a luz. Quizás eran pues estos gemelos. Pero miramos lo que pasó aquí. Abel vino a Dios para hacer un sacrificio por sus pecados. Y había un altar y él trajo corderos. Y él empezó a sacrificarlos y derramó la sangre y ofreció a Dios diciendo, Dios, en vez de mí, acéptalo. Y la Biblia nos enseña aquí en este pasaje que Dios aceptó la ofrenda de Abel. Pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? ¿Cuál era la ofrenda de Caín? Caín trajo verduras y frutas y cosas así, cosas que él hizo, su propio sacrificio de trabajar en su sudor, ¿verdad? Y Dios dijo, no acepto lo que tú ofreces, solo acepto la sangre. Yo imagino que Caín preguntó en sí mismo, ¿y qué tiene que hacer la sangre con mi pecado? ¿Por qué no me aceptas, Dios? ¿Por qué no aceptas a mi sacrificio hecho por ti? Porque es tan dogmático Dios que solo acepta sangre. Porque Dios dice, es por mi manera, el camino que yo te digo, no tu propio camino. ¿Y qué hizo Caín? Según la Biblia, Caín se enojó porque Dios aceptó a Abel y no aceptó a él. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Y la Biblia dice, y el Señor dijo a Caín, versículo 9, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Derramó sangre, Caín, pero no como Dios quería, para perdonarle. Caín pecó en derramar la sangre de su hermano, de matarlo. La Biblia dice que Caín era de aquel inicuo. Yo imagino que Satanás estaba allí diciendo, mátalo, no mata al cordero, mata a tu hermano. Y obedeció Caín al diablo en vez de Dios. Y la Biblia dice que él será maldito. Y más y más y más. Y él dice que mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Cuando uno no viene a Dios por medio de sangre para hallar perdón, cuando muere Dios va a castigar. Esto es el lugar en el centro, mero centro de la tierra que se llama el infierno. El infierno es el lugar donde Dios está echando su ira contra el pecado. Y uno sí puede ir allí y pagar por sus propios pecados si desea. Pero yo no lo recomiendo, ¿verdad? No es bueno hacerlo en esta forma, pagar por tus propios pecados. Es mejor preguntar, ¿qué tiene que hacer la sangre con mi pecado? Y leer la Biblia y entender, oh, Dios demanda sangre para el pecado, entonces yo voy a buscar la sangre que me puede perdonar. Porque cuando estamos perdonados, vamos al cielo. Y mejor ir al cielo que ir al infierno. Amén.
Pero Caín rechazó a Dios y al morir él fue abajo. No aceptó la sangre. Bueno, leyendo la Biblia estuve pensando, había otro tiempo en que alguien quizás preguntó, ¿qué tiene que hacer la sangre con mis pecados? Bueno, tú sabes, espero que sí, la historia, ¿verdad?, de la Biblia. Según la Biblia, poco después, años después, actualmente, ¿verdad? Años después nació Abraham. Abraham era el padre que Dios pues escogió y llamó a él y dijo, de tu simiente vendrá muchos y será mi pueblo escogido. Y Abraham tenía Isaac, quien tenía Jacob, y Jacob tenía 12 hijos, los 12 tribus de Israel. Y Dios usó Israel. Y más adelante nació Moisés. Y dio Moisés la ley. Bueno, Dios dio la ley a Moisés, pero Moisés entregó la ley a Israel. Y en la ley misma Dios dio las reglas del Antiguo Testamento. Ahora, esto era en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo, es diferente. Voy a explicar la diferencia. Pero en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Testamento, cuando uno pecó, tenía que traer un sacrificio. Y leímos, vamos a leer en Números, por un ejemplo. Números 15, 27 y 28. Dice, y si una persona pecare por hierro o error, ofrecerá una cabra de 1 año por expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que habrá pecado por hierro o error. Cuando pecare por hierro delante del Señor, la reconciliará y le será perdonado. Bajo la ley, perdón solamente por medio de sacrificar un animal. Y el sacerdote ofrecía, ¿verdad? Él tenía que ofrecer. Y por la ofrenda de la sangre derramada, perdón vino. Y halló perdón de los pecados. Esto es como la Biblia dice, recibieron perdón en aquel entonces. Y qué importante es entender. Ahora, yo imagino que a través de estos 1500 años que estaban bajo la ley de Moisés, yo imagino que había muchos hijos de Israel que preguntaron a sus papás, papá, ¿qué estamos haciendo? Bueno, hijo, aquí estamos en el tabernáculo o el templo. Y estamos viniendo para ofrecer una ofrenda para nuestros pecados. Papá, ¿qué tiene que hacer la sangre con mis pecados? Y yo imagino que el papá le explicó. Bueno, Caín hizo mal, pero Abel hizo bien. Y Dios aceptó la ofrenda de un cordero sacrificado. Imagino que él aún más explicó de Adán y Eva y su pecado. Y él explicó toda la ley y dijo, hijo, Dios solo dijo que Él puede perdonarnos por medio de la sangre. Porque solamente es la sangre que nos da perdón de los pecados. Y por 1500 años estaban bajo la ley. Pero la ley, y aún en Génesis, habían otras profecías. Pero la ley profetizó de uno que ha de venir, la semilla prometida, según la Biblia, lo cual era Jesús, la profeta, como dice en Deuteronomio, ¿verdad? El Cristo, el Mesías. Y la ley hablaba de esto, que ha de venir, y algún día vino el Señor Jesucristo. Y sabemos, porque tenemos el Nuevo Testamento que nos explica muy bien, sabemos quién era Jesucristo. Daniel nos dio la profecía de tantos años y llegó exactamente como él dijo, Jesucristo. Y Jesucristo vino y se anunció Jesucristo, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista anunció, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Vino Jesucristo con un propósito. Él vino para ser el rey de los judíos, pero también vino para morir por los pecados de todos.
¿Y qué pasó? Mateo 27, versículo 22, leímos. La palabra de Dios que dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús, el que es llamado Cristo? Dícenle todos: sea crucificado. Gritaron: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Porque los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, los líderes religiosos no querían nada con Dios, porque no fueron de Dios. Pervertieron la ley, hicieron malas cosas y no querían a Jesús. Entonces ellos dijeron a la gente: diga, crucifícale, porque él no queremos. ¿Qué dijo Pilato? Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos alzaban más el grito, diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada aprovechaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua, lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, vedlo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Son culpables de haber matado a su Mesías. Y yo imagino que a través de los siglos, desde aquel entonces hasta hoy, muchos judíos han preguntado: ¿y qué importa Jesucristo? ¿Y qué tiene que hacer la sangre de Jesús con nuestros pecados? Bueno, el Nuevo Testamento nos enseña: esto era la sangre de Dios. Jesús es Dios manifestado en la carne. Emmanuel se llama. Y Él vino para derramar su sangre para nosotros. Él es el sumo sacerdote. Él es el sacrificio. Él es el cordero que quita los pecados de todo el mundo. Y tú tienes que aceptarle y venir a Él, porque solo Cristo ofrece la salvación por su sangre. Ya no más sacrificamos un animal. El sacrificio para todos los pecados está completo, está hecha en Cristo, completamente hecha por Él. Por esto leímos en Hebreos 9:11 hasta 18, leímos: mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio, ni por la sangre de macho cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, oiga bien, su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Ya no más necesitamos sacrificar animales. No, Cristo es el sacrificio, el único que vale. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una vasera rociada sobre los inmundos santifica para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Y por esta razón Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. Así que ni tampoco el primero fue edificado con sangre. Y más y más y más. Entonces la Biblia está hablando de Jesucristo y hablando del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bajo el Antiguo Testamento tenían que traer sacrificios de sangre y derramar la sangre de aquellas cosas, de aquellos animales. Y por perdón por medio de eso. Pero no, ahora no. Ahora mismo no más, porque Cristo es el sacrificio. Y Él es que quita los pecados de todo el mundo por derramar su propia sangre. Estamos en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Ya es diferente, no es igual. Ha cambiado todo. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede,
por los mismos sacrificios que ofrecieron continuamente cada uno a ser perfectos a los que se allegan. De otra manera, ¿no hubieran ya cesado de ser ofrecidos? Porque los que dan culto una vez purificados no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados. Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Es imposible. Mira versículo 9. Versículo 9. Aún más dice: entonces él dijo: he aquí, vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Ya no más estamos bajo el Antiguo Testamento, ya estamos bajo el Nuevo. Por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, oiga, que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Mira versículo 19. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en un lugar santísimo por la sangre de Jesús. Podemos entrar en el cielo por la sangre de Cristo, no la sangre de un animal. Hebreos 13, versículo 12. Hebreos 13, 12 dice: por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Podemos ser santificados, perdonados por la sangre de Jesucristo. Así nos enseña el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué importa? ¿O qué tiene que hacer la sangre de Jesús con mi pecado? Buena pregunta, porque solamente es por la sangre de Cristo que podemos hallar perdón de los pecados. Mire lo que dice aquí en Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Sangre de quién? De Jesús. Versículo 20. Y habiendo hecho paz por la sangre de su cruz, reconciliar por él todas las cosas consigo mismo. Por él digo, así las cosas que hay en la tierra como las que hay en el cielo. Solamente salvo por la sangre de Cristo. Primero de Juan 1:7 habla y dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia o nos purifica de todo pecado. Apocalipsis o Revelación 1:5 habla de Cristo y cómo Él nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados. Primero de Pedro, mire qué importante es la sangre de Cristo. No de animal, sangre de Él. Porque la sangre que Él derramó es la única cosa que nos puede dar perdón. Primero de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana conversación, manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Redención, salvación, perdón, purificación, solamente por la sangre de Cristo. Romanos capítulo 5. ¿Quieres ser salvo? Bueno, no puedes hallar la salvación en una religión. No puedes hallar la salvación en un templo de sacrificios ajenos. Solamente puedes hallar la perdón en el sacrificio de Cristo y por medio de su sangre derramada. Romanos capítulo 5 versículo 9 nos dice: pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 11 dice: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Solamente podemos hallar la reconciliación por medio de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Por esto es importante ir a Cristo y recibir su sacrificio en su lugar por sus pecados para ser salvo. ¿Cómo somos salvos? Pues bueno, tenemos que recibirlo, como dice este versículo, recibido la reconciliación, o sea, expiación. ¿Cómo recibimos?
Efesios 2, 8, 9 nos enseña cómo recibir la sangre de Cristo. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por medio de las obras de nosotros. La obra ya hecha en Cristo es la única cosa que salva. Yo no puedo derramar mi propia sangre y ofrecerlo y decir, Señor, acéptalo. Él no acepta la sangre mía porque es la sangre del pecador. Dios solo acepta la sangre de Cristo porque Él es el inocente que murió en mi lugar por mis pecados. Vamos a Romanos capítulo 3. La Biblia dice salvos por fe. Solo salvos por fe. ¿Fe en qué? La Biblia dice fe en su sangre. Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Es la sangre de Cristo, Dios manifestado en la carne. Él, inocente, murió por mí, el culpable. Dice por la fe en su sangre para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. ¿Quién es el justo? Él. ¿Quién es el injusto? Yo. Entonces yo no puedo ahora mismo sacrificar un animal. Dios no va a aceptar más eso. No puedo dar mi propia sangre. Dios no acepta. Entonces yo vengo a Cristo y yo recibo la sangre que Él derramó y ofreció por mí. Y por fe lo confío. Y confío en la sangre de Cristo. Y acepto a Él y lo que Él hizo. La transacción que Él hizo por mí. Y la Biblia dice que ahora soy salvo. Salvo por lo que Él hizo por mí y yo lo recibo por fe. Así es la salvación. ¿Eres salvo tú? ¿Estás lavado en la sangre de Cristo? La salvación solamente está en Cristo. Solamente por la fe. Y solamente en la sangre. ¿Eres salvo? Ahora mismo ves tú ¿qué tiene que hacer la sangre con tus pecados? ¿Recibiste tú, Cristo, como tu Salvador? ¿Vas a ir al cielo al morir? Quiero predicar de la sangre de Cristo porque es la única cosa que nos puede lavar. Es por la sangre de Cristo que podemos ser salvos. Y mi deseo para ti es que tú eres salvo. Acéptalo. Hay que venir a Cristo, reconociendo que tú eres un pecador, que ni puedes salvar a sí mismo. Y por fe recibir lo que Él hizo para salvarte. Muchos me han dicho que el sermón mío en YouTube que ayudó a ellos a aceptar al Señor, el sermón más usado de Dios para ganar almas, mía, ¿verdad? Me dijeron es el sermón que hice yo que se llama ¿Has confiado en la sangre? Si todavía no entiendes cómo ser salvo, si todavía tienes preguntas, si todavía quieres aceptar, pero quieres más información, te recomiendo ir a YouTube, poner mi nombre, Robert Breaker, y después has confiado en la sangre. Y ver este video y aceptar a Cristo como tu propio Salvador. Porque Él ya pagó por tus pecados en la cruz con su propia sangre. Y está esperando que tú aceptas para que Él puede llevarte al cielo con Él. No por nuestras obras, ¿verdad? No por lo que hagamos nosotros. Dios no acepta nuestras obras. Es porque recibimos Él y su sangre que murió en nuestro lugar. Igual que Abel. Abel fijó este animal, este cordero en mi lugar. Perdóname, Señor, por aceptar la sangre. Porque yo confío en esto, en mi lugar. Hoy no necesitamos un animal. Hoy tenemos Cristo, quien murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Ahora aceptamos su ofrenda. Aceptamos su sacrificio. Él nos salva y nos lleva al cielo con Él. Qué bendición. Qué bonita la enseñanza de la Biblia. Espero que entendiste este sermón. Y si aceptas al Señor, por favor, dígame. Quiero regocijar contigo, ¿verdad?
Pues Dios te bendiga. Nos vemos en otro sermón, si Dios permite. Adiós.